Apreciados estudiantes, sean todos bienvenidos al curso Entornos Educativos y Nuevas Tecnologías. Mi nombre es Elizabeth Román y los estaré acompañando para su desarrollo a lo largo de esta semana. Nuestro primer tema lleva por nombre los cambios en el escenario educativo, los cuales están, por supuesto, supeditados a los cambios que se dan en la sociedad. Y por ello, entonces, tenemos que remitirnos a dos conceptos fundamentales como son la globalización y la posmodernidad. Cuando hablamos de globalización, estamos hablando de economía y específicamente una economía que ha trascendido las fronteras, ya que los mercados son globales. Y también hablamos de internacionalización, de libre comercio, de nuevo orden mundial, de grupos de poder económico como el G20, el G8, que son grupos que impactan más por lo económico que por lo político. Y, por ejemplo, encontramos contrastes tan importantes como un país, por ejemplo, como China, que es comunista y muy claro en esta parte política, sin embargo, se supedita a un comercio global y es uno de los países más capitalistas que podemos encontrar en la actualidad. Con respecto a la parte social, podemos hablar entonces que hoy día nos encontramos con una modernidad líquida en contraste o posmodernidad en contraste con la modernidad o la modernidad sólida. Esto remitiéndonos a los conceptos que nos maneja Zygmunt Bauman. Entonces, antes de la aparición del Internet, es decir, la primera parte de la década de los 90 del siglo pasado, la sociedad tendía a ser muy estable, con un espacio que estaba determinado por situación geográfica y coordenadas físicas, y los productos requerían o reclamaban un valor en función de la calidad de estos y normalmente solían satisfacer una necesidad. Las relaciones significativas se establecían a largo plazo y la persona se valoraba en función de su profesión y la importancia de esta para la sociedad. Aparece la Internet, irrumpe la Internet y después de los 90, entonces nos encontramos en lo que se ha llamado la posmodernidad o la modernidad líquida, donde la consigna es que lo único constante es el cambio, por lo tanto la sociedad se maneja mucho dentro de la incertidumbre. Existe la ubicuidad, que es esta posibilidad de estar en distintas partes a través de la telepresencia en un mismo tiempo, y esa presencia es virtual, no real. El tiempo está medido en momentos, en instantes, y los objetos o los servicios tienen un valor no por la necesidad que satisfacen, sino por la experiencia que nos brindan. Entonces, así el consumo está ligado al deseo. Las relaciones son muchas y muy amplias, sin embargo, son muy efímeras. Y el ejemplo típico es las redes sociales. También los millennials o la generación millennial tiende a rechazar relaciones sumamente estables como el matrimonio, que eran tan fundamentales en la época de la modernidad sólida. La persona también hoy se valora muchas veces más por lo que es capaz de comprar que por lo que aporta a la sociedad. ¿Cómo impacta esto a la educación? Bueno, hablamos de una educación en la sociedad del conocimiento y lo que encontramos como formas tradicionales han ido cambiando bastante. El proceso educativo hoy más se entiende como un proceso formativo. ¿Qué significa esto? Que en el proceso educativo se centraba en objetivos de enseñanza. El proceso formativo está dirigido al desarrollo y al pensamiento, profundización de las competencias, es decir, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. El centro educativo era un claustro bastante impermeable, difícil de penetrar. Por ejemplo, las universidades se caracterizaban por la autonomía de cátedra. Hoy día hablamos de instituciones acreditadas, instituciones acreditadoras. Y esto sucede igual desde la escuela hasta los estudios universitarios. Las formas pedagógicas estaban centradas en lo que sucedía cara a cara o por medios físicos.
por ejemplo, cara a cara el pizarrón y el aula, o en la educación a distancia, los módulos de autoaprendizaje, por ejemplo, tenían mucho más impacto. También existía la educación a través de medios radiofónicos o de televisión con mucho menos presencia. Hoy el acompañamiento del proceso formativo está mediado por las TIC o totalmente, como es nuestro caso, donde estamos sumergidos en la tecnología, o con la presencia, aunque sea de un teléfono inteligente, que puede hacer toda una diferencia en una escuela que esté en un área de difícil acceso. Los contenidos didácticos antes eran sumamente estables. El ejemplo típico es el profesor que podía mantener las mismas fichas a lo largo de una cantidad de años. Esto es impensable hoy día, donde así como el contexto es dinámico, los temas que se tocan son sumamente cambiantes. El conocimiento es accesible de manera inmediata, instantánea, y los descubrimientos y las innovaciones se suceden todos los días. Por eso la educación en la sociedad del conocimiento está centrada realmente es en la formación. ¿Y a qué debe responder entonces esta educación? Bueno, la educación en la modernidad líquida tiene que atender al proyecto ético de vida de los estudiantes. Cada uno tiene su visión, misión, valores y sus objetivos personales, sus metas personales. Por lo tanto, el proyecto formativo solo debe ayudarlos a que ellos los puedan alcanzar. Esto significa que debe darse espacio a la singularidad, a la libertad, a la creatividad y la criticidad para que la persona pueda aprovechar al máximo sus talentos y adecuarse a estos cambios sociales que la educación realmente no puede prever del todo. Y comprometerse en la educación con un diálogo colaborativo que fomente la confianza, el respeto, la responsabilidad, que busque tanto la satisfacción de los logros como el bienestar socioafectivo de sus integrantes. Por lo pronto los dejo con esta reflexión de Zygmunt Bauman. Es estéril y peligroso creer que uno domina el mundo entero gracias a Internet cuando no se tiene la cultura suficiente que permita filtrar la información buena de la mala. Significa que para este sociólogo y filósofo, lo más importante entonces es desarrollar ante el Internet las competencias para la gestión del conocimiento. Y bien, ha llegado al fin de esta charla. Te invito a revisar el material que complementa la lección número 1 y lo que está previsto para la evaluación formativa del caso. Entonces, muchísimas gracias por tu atención y nos encontramos en el siguiente video.